Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica y es un gustazo tenerlos aquí esta mañana. Muchísimas gracias por atender a lo que es este evento, un nuevo evento que hemos creado junto a CIAR Perú, junto a su respaldo, junto a su experiencia, a quienes además le agradecemos muchísimo. Esto es sostenibilidad y sostenibilidad y estrategia. ¿Cómo impactar en los tres pilares de ESG? Un webinar en el que hemos juntado un panel de líderes empresariales de primera, un panel de lujo realmente que tengo el gusto de poder presentar esta mañana. Así que sin mayor preámbulo les voy a decir quiénes son y con quiénes estoy aquí. Primero que nada, está con nosotros Aldo Tapia, que es CEO de CIAR Perú, a quien le agradezco personalmente por habilitar la posibilidad de tener esta plataforma para hablar de contenidos tan importantes. Aldo, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Un abrazo a todos los panelistas también. Muchísimas gracias, Aldo, por estar aquí. También nos acompaña Cristian Kuhn, que es CEO de Natura. Bienvenido, Cristian. Hola, muchas gracias, Aldo. Un placer estar acá junto con el resto de los panelistas y contigo. Muchísimas gracias, Cristian. Es un gusto tenerte aquí. Nos acompaña también Julia Sobrevilla, que es Corporate Sustainability Manager de Yambal. Julia, bienvenida. Hola Álvaro, muchas gracias a ti y a Aldo por la invitación y encantada de estar acá con todos los panelistas para compartir un momento de sostenibilidad. No, encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Julia. También nos acompaña Darío Segarra, que es Country Manager de Newmont, Perú. Darío, bienvenido. Hola Álvaro, gracias por la oportunidad, felicitar la iniciativa, gracias Aldo por hacerlo posible, la verdad que estupendo y un gusto estar aquí acompañándolo. No, un gustazo tenerte aquí, Darío. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y finalmente está con nosotros Darice Gubins, que es Head of Sustainability de Credit Corp. Bienvenida, Darice. Gracias Álvaro, gracias Aldo y bueno, un gusto estar aquí con este panel. El gusto, la verdad, es todo nuestro y muchísimas gracias a los 5 por haber separado este espacio, este tiempo, para poder compartir con nosotros y con toda esta audiencia que ha venido a verlos sus experiencias, sus aprendizajes, herramientas, soluciones, contenido de valor que realmente los ayude a navegar este tema que es importantísimo, el cómo generar una estrategia de sostenibilidad que no impacte en uno de los pilares de ESG, que no impacte en uno, dos ODS, sino que realmente es una estrategia 360, ¿no? Y sobre ello vamos a comenzar a hablar ahora. Vayamos a las primeras preguntas. Y la primera habla sobre el compromiso. ¿Cómo ha cambiado la cantidad de tiempo y recursos que se dedican en la alta dirección de la compañía a pensar y discutir la estrategia de sostenibilidad? ¿Quiénes están involucrados hoy en ello? Comenzamos contigo, Aldo, por favor. Gracias, Álvaro. Bueno, mira, te comento, ¿no? En Yerdao, CIAR Perú, el crecimiento sostenible forma parte de los objetivos estratégicos de nuestra empresa. Entonces, cuando es así, estos temas o estos proyectos relacionados a la sostenibilidad no son vistos como unos proyectos adicionales o que necesitan presupuesto adicional para. Es parte de nuestra estrategia. O sea, nosotros no tenemos una estrategia para lograr rentabilidad y otra estrategia para lograr sostenibilidad. Es la misma estrategia. Entonces, todas las inversiones que están relacionadas a lograr sostenibilidad son inversiones que consideramos absolutamente estratégicas y necesarias para seguir creciendo y posicionándonos en el mercado como queremos. Estas iniciativas vienen desde lo más alto del liderazgo, pues somos fieles creyentes de que se predica con el ejemplo. Toda la empresa en realidad está involucrada, ¿no? Y forma parte de nuestro ADN. Y esto tiene que ver mucho también con toda la evolución cultural que estamos viviendo en este momento. Entonces, trabajamos muy fuerte el tema de seguridad de nuestras personas, el tema de buscar el bienestar de todos los públicos con los cuales interactuamos y el tema de gobierno corporativo, ¿no? Que son las tres principales claves de lo que es una estrategia de sostenibilidad. Entonces, queremos ser una empresa que fabrica más que acero. Nosotros fabricamos acero, somos fabricantes de acero, pero el impacto que podemos generar en todas las partes interesadas va mucho más allá.
Entonces, en eso estamos enfocados. La inversión en tiempo es altamente importante desde el punto de vista que, digamos, la sostenibilidad está en el centro de toda nuestra estrategia y esperamos seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo, por esa primera intervención. Vamos a pasar ahora con Julia, que va a responder la misma pregunta. ¿Cómo ha cambiado la cantidad de tiempo y recursos que se dedican en la alta dirección de la compañía a pensar y discutir la estrategia de sostenibilidad y quiénes están involucrados hoy en ello? Muchísimas gracias. Me encanta esta pregunta porque realmente es central a lo que es la estrategia de, digamos, de negocio y de sostenibilidad de Yambal. Yambal ha trabajado en temas de sostenibilidad durante muchísimo tiempo. Ha tenido grandes esfuerzos en temas de sostenibilidad ambiental definitivamente en temas de sostenibilidad social, ¿no? Pero lo que se ha hecho en los últimos tiempos es hacer una estrategia integrada de sostenibilidad que justamente mira estos tres pilares desde lo más alto, desde la dirección de la empresa y con toda, digamos, la plana senior de la organización, para justamente hacer una estrategia que esté integrada al negocio en, como digo, los tres pilares. Entonces tenemos un comité de sostenibilidad, digamos, liderado por la plana mayor de la organización. Tenemos además comités hechos en las distintas áreas estratégicas del negocio y vamos integrando los temas de sostenibilidad a cada una de las áreas del negocio también, justamente para que sea un tema transversal, un tema que vaya además unido a la estrategia de negocio y también en consonancia con el propósito de la empresa, que es cambiar vidas, ¿no? Entonces queremos asegurarnos que estamos cambiando las vidas de las personas que trabajan con nosotros, las personas de la fuerza de ventas, nuestros clientes final, y también un poco el planeta que lo tenemos al centro de lo que nosotros pensamos. Entonces estamos haciendo eso. Se ha creado una gerencia corporativa de sostenibilidad que lidero yo ahora, justamente para integrar los esfuerzos que se venían haciendo en las distintas áreas, ¿no? Que son tanto el área de ambiental como en la social, como en la de gobernanza. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, Julia, por esa intervención y por compartirnos un poco de tu experiencia desde Yambal. Cristian, para cerrar esta pregunta, te cedo el espacio. Gracias, Álvaro. Buenísima es la pregunta. Gracias a mis compañeros también. En Natura también creemos, primero, decimos que nos atrevemos a innovar para promover un impacto positivo, ¿no? Un impacto positivo en los capitales humanos, económicos y sociales y ambientales. Esto es lo que nos motiva y lo que nos moviliza a los compromisos que asumimos y a hacer todo lo que hacemos todos los días desde nuestros inicios, ¿no? Cuando hablabas del tiempo que la alta dirección invierte en esto, nosotros contamos con una gobernanza, un gobierno que asegura sí que la sustentabilidad esté presente en todo lo que hacemos, tanto en nuestra estrategia como en nuestras decisiones tácticas. Tenemos un área de expertise, de asesores de sustentabilidad, pero además tenemos un representante y un profesional en cada uno de los países donde actuamos, que está obviamente totalmente conectado y participando de todas las decisiones que tomamos. Buscamos que todo lo que decidimos nos lleve a lo que queremos como fin de sustentabilidad general, ¿no? Esa es nuestra gran aspiración. Y cuando decías de compromiso, es fundamental esto del compromiso. Ustedes saben que hoy Natura es la empresa B más grande del Perú, es una empresa que ya tiene esta certificación B hace un tiempo. ¿Y qué significa esto? Es poder hacer negocios para desarrollar una economía más inclusiva, más sostenible, cumplir con los altos estándares en términos de desempeño social y ambiental, ser transparente y tener una responsabilidad empresarial fuerte, ¿no? Y esto es uno de los compromisos que asumimos porque esto es una certificación que hay que revalidarla todos los años, esto nos impulsa y nos lleva a tener esto en el foco, en el centro. También elegimos 3 causas, porque dentro de todo lo que hay por hacer, por este mundo y por esta sociedad y por los países donde actuamos, elegimos temas prioritarios y para esto hicimos 3 causas, que son las que persiguen todo el giro de nuestro negocio, que son la Amazonía viva, más belleza y menos residuos y que cada persona importa. En este pilar de Amazonía viva buscamos mantener la selva en pie, que si nos quedamos sentados no lo lograremos, por eso tenemos una cadena de productos, una marca Ecos, que es la que está promoviendo esta extracción de activos de la biodiversidad,
conservamos más de 2 millones de hectáreas de la selva, traemos beneficios para más de 8.000 familias, una serie de impactos que traemos ahí en la Amazonía. También estamos escalando esto a otros países. Hoy ya estamos felices de haber celebrado nuestro primer acuerdo con comunidades en Colombia para extraer de la Amazonía colombiana, y lógico que también empezamos a hacer ya prospecciones en la selva peruana, que es algo que nos llena de orgullo poder estar acá haciendo esto por el mundo y por el país, ¿no? Cuando hablamos de más belleza, menos residuos, es justamente esto, buscar que todo lo que hacemos busque una circularidad, un mayor uso consciente de los materiales. Por eso nuestros materiales son de origen renovables y reciclados. Contamos con repuestos desde hace más de 30 años y somos carbono neutro. Entonces es este foco que buscamos. Lanzamos un programa de Recicla Más en nuestras nuevas tiendas, para traer materiales de cosmética de Natura y de otras marcas también, que podamos fomentar este reciclaje, porque creemos que es una causa mucho más potente que de una marca sola, y saber que cada persona importa el respeto y la educación en todo lo que hacemos. Creo que es fundamental saberlo, y creo que es nuestra gran responsabilidad como compañía poder impactar a la sociedad. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas por haber abierto esta primera ronda de intervenciones. Y ahora vamos a pasar a otra pregunta, una pregunta además ampliamente popular entre nuestros panelistas, porque la van a contestar Darío, Darice, Aldo, Julia. Y habla sobre el core de lo que es finalmente este evento, que son estos criterios ESG, ASG, por sus siglas en español. Es cada vez más común que las organizaciones asuman compromisos en materia de sostenibilidad que estén alineados con su propósito como empresa. No obstante, ello se suele manifestar en acciones alrededor de un ODS o de un par de ODS o de repente de uno de los 3 pilares de ESG. Entonces, la pregunta va por cómo construir entonces una estrategia que impacte en los 3 criterios de ESG. ¿Es necesario que toda empresa apunte en el largo plazo a que su estrategia tenga efecto sobre los 3 pilares? ¿Es totalmente necesario? ¿Cómo lo ven? Comenzamos contigo, Darío. Gracias Álvaro. Con toda claridad, creo que los que estamos enganchados en sostenibilidad por algún tiempo, encontramos que hay un desafío permanente entre el corto plazo y el largo plazo. Hay un desafío permanente en tomar decisiones que son medidas por un valor presente neto y con una tasa de retorno que va allí en la fórmula. Para medir sostenibilidad no tenemos una fórmula tan consensuada y que se discute en todas las escuelas de negocios, ¿no? No hay nadie que salga de una escuela de negocios si es que no tiene esa fórmula aprendida y no ha hecho por lo menos un par de trabajos prácticos para demostrar la robustez de un proyecto para su gerencia. Pero en sostenibilidad la cosa, si bien está en la boca de la mayoría, es más difícil medir, ¿sí? Las mediciones vienen justamente en el largo plazo. Y allí hay un gran desafío, y creo que las métricas de ESG o ASG en castellano, lo que están buscando es provocarnos a las empresas, desde la mirada de la sociedad civil, además de la banca de inversión, de los fondos mutuos, etc., nos están provocando a decir, a ver, ¿cómo desarrollamos la creatividad de las empresas para que puedan proponernos algunas métricas que sean comparables y que sí efectivamente nos acerquen a la sostenibilidad? Creo que es un consenso que las empresas y las prácticas de las empresas son un inmenso catalizador de la sostenibilidad. Podemos ser un gran problema o podemos ser parte de la gran solución. Creo que en ese sentido es que nos están dando este incentivo, este desafío, pero no tenemos grandes métricas consensuadas. Creo que la mayoría hemos buscado alinearnos desde los ESG a la Agenda 2030, a los ODS, y los que también estamos involucrados en ese mundo sabemos que no podemos partir los 17 ODS. No vale si es que trabaja solamente uno. Ahora, en la práctica, muchos hemos caído en el pragmatismo quizás, de decir, oye, pero escoge uno, pues, o escoge 2, escoge 3 y destácate y muestra qué estás haciendo. Pero la verdad es que la sostenibilidad se va a alcanzar cuando seamos capaces de mirarlo de manera integral. No podemos partirlo. Y creo que para esta primera intervención yo quisiera decir que la mayoría de nosotros, y entre ellos
Newmont, en la empresa en la que yo hoy represento aquí en este panel, tenemos un propósito, tenemos una convicción, todos nosotros hemos tenido estas reflexiones internas y nos planteamos esto por delante, pero creo que tenemos que ser bien honestos a decir de que hay mucho por aprender. Tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, con sinceridad. Y yo quisiera dejar ahí una línea para las siguientes preguntas, que están asociadas a nuestro entendimiento del entorno. Estas métricas ESG parten desde una reflexión muy aspiracional, muy propositiva, en el marco internacional. Pero cuando llegamos a Perú, estamos aquí en un contexto particular, necesitamos aterrizar en términos concretos, prácticos, en el país en el que nos desenvolvemos, con sus desafíos y con sus oportunidades, ¿cómo es que vamos a hacer la práctica ESG? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a integrar esta Agenda 2030 y estos ODS? ¿Cómo vamos a llevar nuestros principios rectores? Porque todo este sistema internacional está muy bien articulado, ¿no? Principios rectores, Pacto Global, Global Reporting Initiative, Agenda 2030. Tenemos una serie de marcos allí, todos juntos, pero ¿cómo nosotros como empresarios vamos a llevarlo a la práctica? ¿Lo vamos a llevar a nuestros productos o a nuestros servicios o a nuestra línea de negocio? ¿Y cómo vamos a crear y generar valor, mejorar vidas de manera sostenible en este territorio particular en el que estamos? Dejo ahí pintado, digamos, para la siguiente, institucionalidad. A mí me preocupa muchísimo, y al equipo con el que estamos trabajando nos preocupa muchísimo institucionalidad. Es algo que a veces estamos tratando de meterlo por la G, porque no va por la E, no va por la S, tratamos de meterlo por la G, pero cuánto nosotros como empresa estamos trabajando en la institucionalidad país, en la institucionalidad de los territorios donde nos estamos desarrollando, para que podamos aspirar a sostenibilidad. Entonces, creo que, digamos, para resumir, nosotros tenemos una inmensa oportunidad con ESG desde la mirada que se le ha dado, y tenemos sobre todo una inmensa oportunidad de convertirlo en términos muy prácticos, muy concretos, y mi primera apuesta sería ir por Agenda 2030, ODS como primer marco que nos engloba y que además nos permite articularnos entre varios, porque sostenibilidad no es el esfuerzo de uno, no es un esfuerzo filantrópico, no es un esfuerzo de una sola empresa, es un esfuerzo que tenemos que articular y movernos privados, públicos y sociedad civil. Muchísimas gracias, Darío. Importantísimo lo que mencionas, además, ¿no? Muchas veces se habla sobre la manera de hacer reporting en cuanto a sostenibilidad se refiere, ¿no? Y muchas veces los indicadores con los cuales uno trabaja pueden ser indicadores que finalmente sean más representativos de las realidades en las que fueron creados estos mismos indicadores. Entonces tenemos que llegar a la manera de, pensar de qué manera podemos medir nuestro impacto aplicado a la realidad muy única que vivimos acá en el Perú y a las circunstancias únicas en las que finalmente transcurre la operación de las empresas que representamos, ¿no? Entonces me parece bastante importante lo que mencionas en ese punto. Darice, vamos contigo con esta pregunta: ¿cómo construir una estrategia que impacte en los 3 criterios de ESG? Y es necesario que toda empresa apunte en el largo plazo a que su estrategia tenga efecto sobre los 3 pilares, ¿sí o no? ¿Por qué? Doy ahí el espacio. Bueno, yo coincido con lo que han venido comentando aquí mis colegas. Me parece que es fundamental tener una estrategia integral, ¿no? O sea, no se puede dejar uno de los factores fuera porque están todos interconectados, ¿no? Entonces, la parte medioambiental está interconectada con la parte social, y la parte de gobierno corporativo también es importantísima porque tiene que ver con la forma como tomamos las decisiones, incorpora también la forma como le damos visibilidad a nuestras iniciativas, cómo las medimos, etcétera, ¿no? Entonces, al final está todo interconectado y, por lo tanto, los 3 frentes son relevantes. Ahora, para definir una estrategia que sea, digamos, que esté alineada también a la estrategia de negocio de la empresa, es importante, primero, recoger las expectativas y necesidades de todos sus grupos de interés, ¿no? De aquellos que son los más relevantes, sus colaboradores, sus clientes, la sociedad, los inversionistas, etcétera, ¿no? Es súper importante conocer estas expectativas que puedan tener ellos de la empresa, pero a su vez hacer, digamos, esta relación con lo que es material para la empresa, ¿no? ¿Dónde están aquellos puntos en los que realmente podemos impactar, ¿no? Y eso nos lleva a darle foco a ciertos frentes que son los más relevantes, ¿no? Porque, como decían, hay tanto por hacer en esta agenda de sostenibilidad. Bueno, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenibles, o sea, hay millones de iniciativas, y creo que es importantísimo el foco, ¿no? Enfocarse en aquello que realmente
en lo que realmente puede impactar la empresa, ¿no? Entonces, para esto yo creo que es súper importante, ¿no?, tener estos análisis de materialidad, y no solamente como herramienta de reporting, sino que realmente funcionen como insumo para este desarrollo de la estrategia. Y a la vez creo que es importantísima esta reflexión profunda, ¿no?, del rol que quiere tener la empresa en la sociedad, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestros grupos de interés? ¿Qué impacto queremos tener? ¿No? Y digamos, estas reflexiones y estos insumos nos ayudan también a ver qué frente es prioritario, ¿no? Entonces, puede ser que por el contexto o por el tipo de empresa que somos le demos más foco a uno o a otro pilar, ¿no? La E, la S o la G, ¿no? En el caso de nosotros como grupo financiero, tenemos un gran impacto en la S. La G es fundamental, ¿no? O sea, nuestras estructuras de gobierno son importantísimas. Y la E, por ejemplo, es un frente que estamos comenzando a trabajar, ¿no? O sea, ya teníamos iniciativas, digamos, desde hace algunos años, pero es un frente al que también le queremos subir un poco el volumen, ¿no? Hasta fomentar estas prácticas ambientalmente sostenibles en nuestros clientes, ¿no? En aquellos los que financiamos y en los que invertimos también, ¿no? Pero como decía, yo creo que es fundamental tener una estrategia que abarque los tres temas, ¿no? Muchísimas gracias, Darice, porque además vas adelantando una pregunta que les vamos a hacer un poquito más adelante, ¿no? Que finalmente, oye, si tienes estos tres frentes, ¿cómo logras finalmente mantener la prioridad sobre uno u otro, aun cuando la coyuntura, o en todo caso, cómo mantener los mismos niveles de inversión y cómo mantener la misma cantidad de recursos sobre uno de estos tres frentes cuando de repente la coyuntura te jala más bien a priorizar alguno más, ¿no? Entonces, ¿cómo no dejar a los otros de lado? Lo vamos a ver en un ratito, no me voy a adelantar, pero gracias porque de hecho ya creo que vamos viendo cómo se conectan todos estos temas que vamos discutiendo acá. Aldo, la misma pregunta para ti. Gracias, Álvaro. Mira, la verdad que qué interesante esta conferencia, porque por más de que nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad y yo personalmente la lidero, escuchar a mis colegas, uno continúa aprendiendo. Coincido con todos, ¿no? Qué importante es entender, y todos los colaboradores, entender para qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Creo que ahí radica todo. Yo coincido, todo está interconectado, ¿no? O sea, desarrollar las tres aristas es esencial para que la estrategia pueda funcionar, sobre todo por un tema de integridad. En nuestro caso tenemos un propósito en CIDER Perú, que es empoderar a las personas que construyen el futuro. ¿Y cómo las empodero? Bueno, tenemos tres enfoques muy claros. Generar valor para todos nuestros públicos, queremos empoderar a través de la diversidad y la inclusión, y queremos empoderar a través de actuar éticamente en todo lo que hacemos. Entonces, son tres enfoques muy claros. ¿Qué estamos haciendo con respecto a las tres letras principales de lo que es una estrategia de desarrollo sostenible? Con respecto al ambiente, nosotros fabricamos acero, somos quizás la industria con mayor capacidad de reciclaje. Nosotros recibimos chatarra y lo transformamos en producto de alto valor agregado. Esto en Perú y a nivel mundial. Natura es una referencia para nosotros, Cristian, te comento, con respecto a la certificación B. En CIDER Perú ya empezamos con esta certificación, nos hemos preparado cerca de 15 meses, esperamos en 3 meses más poder ya anunciar este importante logro, pero considero que invito inclusive a que otras empresas se sumen a este movimiento, porque justamente lo que busca es, ¿no?, que se considere a la sostenibilidad en el centro de toda nuestra estrategia. Con respecto a la energía, estamos en una transición energética importante. Ya hemos asegurado por los siguientes 12 años energía de fuentes renovables. Vamos a instalar dentro de CIDER Perú una planta solar, que la verdad que es algo que nos alegra muchísimo. Y estamos con todos los esfuerzos por seguir midiendo y reduciendo lo que es nuestra huella de carbono y nuestra huella hídrica, ¿no? Esto sumado a los acuerdos de producción limpia que tenemos con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción. Entonces, son acciones claras con respecto a lo que es el medio ambiente. Con respecto a lo que es el impacto social, yo quiero compartir con ustedes algo que a nosotros nos llena de nuestro Technical School. Nosotros en Chimbote
tenemos una escuela técnica en convenio con Senati, donde damos educación gratuita a 75 jóvenes de la comunidad de escasos recursos. Básicamente es una carrera técnica de 3 años, y lo que les damos a los jóvenes es la posibilidad de desarrollarse, de ser empleables. Los mejores se quedan trabajando en CIDER Perú, y los que no se pueden quedar trabajando en CIDER Perú están listos para colaborar con cualquier empresa en cualquier industria. Es un proyecto que ya tiene 20 años con nosotros. Hemos beneficiado a más de 7,000 jóvenes con educación gratuita y de calidad, y esperemos que esto continúe. O también tenemos la única orquesta sinfónica juvenil e infantil en Chimbote, donde dimos la oportunidad a cerca de 100 jóvenes a que practiquen el arte de la música, y ahora esta orquesta es autosostenible. O sea, ya dan conciertos, los contratan, y es algo que también nos llena de orgullo. Y con respecto a lo que es governance, bueno, definitivamente hemos podido, creo yo, influenciar en todos nuestros proveedores a que practiquen un código de ética. Sin duda alguna, es una práctica que creo yo que hemos influenciado en varios de ellos para que lo hagan, y estamos muy alineados en tener modelos de prevención del delito y en ser muy estrictos en realidad en nuestra política de compliance. Entonces, creo yo que todos estos deseos que a veces suenan aspiracionales, lo que tenemos que hacer es de verdad aterrizarlos y empezar a ponerlos en práctica, porque es una forma de desarrollar sostenibilidad en nuestra sociedad, en nuestro país y en el planeta en general, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo, por compartir toda la experiencia de CIDER en este tema, clarísimo y además con evidencia, con acciones ejecutadas, así que excelente, muchísimas gracias. Julia, para cerrar esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo coincido con todos los miembros del panel que han contestado esta pregunta y la pregunta anterior también. Efectivamente, creo que un tema del que habló Darío es crucial, y es el tema de medición y cómo hacemos las mediciones que sean, digamos, comparables en distintas industrias, ¿no? Porque cada quien va desarrollando su propia medición que le va bien a uno y uno lo puede reportar efectivamente. Creo que industrias reguladas, mucho más reguladas como la financiera, donde está Aris, tiene un poco más de, digamos, de barra de igualitaria por la regulación, pero para otros no es tan claro, y sí creo que ir caminando en ese camino podría ser algo que nos beneficiaría al final a todos, ¿no? O sea, sí creo que definir bien, están muy definidos, como dijo Cristian, los términos de ESG en el mundo, pero sí creo que tener estas bases de medición más comunes nos podrían ayudar. Eso como una reflexión general, y es algo que he estado escuchando y leyendo bastante, además, justamente porque nosotros en Yambal estamos justamente definiendo y armando nuestra plataforma ESG o ASG, digamos, de acuerdo a los elementos que hemos ido priorizando como estratégicos para el negocio y en cada una de las distintas dimensiones. Entonces, efectivamente, también los hemos cruzado, y también concuerdo que la Agenda 2030 es una buena herramienta para, digamos, para poder alinearse con algo, digamos, que sea más amplio. Y eso es algo que venimos haciendo. Creo que hay buenos esfuerzos en términos de hacer mesas cruzadas y multiindustria y multi-stakeholder desde Perú Sostenible, por ejemplo, en desarrollar cada uno de los ODS, y eso es una un gran comienzo, un enorme avance que yo saludo y celebro, y del que trato de participar lo más posible. Y bueno, y ya bajando, digamos, a la estrategia más definida que hemos desarrollado nosotros en Yambal, hemos efectivamente visto cuáles son las prioridades estratégicas en cada uno de los ámbitos. Evidentemente nosotros tenemos probablemente una incidencia mayor en la S, un poco igual, digamos, no sé si igual que Cristian, en similar circunstancia, Cristian, pues la industria es similar. Tenemos una enorme incidencia en la S, tenemos un pool de 600.000 consultoras, 10.000 directoras que en realidad son emprendedoras y que desarrollan, digamos, una serie de herramientas.
nosotros las acompañamos en su viaje de aprendizaje, las capacitamos y también tenemos que tener una responsabilidad para tener un acompañamiento financiero con el desarrollo de sus empresas, sus emprendimientos. Entonces, ahí hay una gran incidencia social. Hace poco hemos declarado, ahora en marzo hemos declarado nuestra causa social como la promoción de la autoestima, que para nosotros es central al desarrollo digamos, de justamente este pool de emprendedoras que son nuestra fuerza de ventas, porque es sumamente importante para nosotros promover la causa de la autoestima. Entonces, ciertamente la S es central digamos, a las prioridades estratégicas de nuestro negocio. Y sin embargo, la E o la A, ¿no? la ambiental, es también crucial. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad para reducir nuestra huella y nuestra huella de carbono, cosa que venimos haciendo ya hace varios años, con bastante, digamos, con bastante éxito. Ya también fondeamos proyectos tanto en la Amazonía peruana como en la colombiana, digamos, con fondos de huella de carbono. Y también tenemos un programa bastante robusto que seguimos tratando de robustecer, porque todavía siempre hay donde seguir avanzando en temas de ecodiseño y ecoempaques, ¿no? Es decir, todas las Rs. Queremos también implementar algo de reciclaje un poco más integral, pero sí vamos avanzando con esos temas. Entonces, si yo tuviera que decir, digamos, evidentemente la S es una gran incidencia, la A no menor, porque tenemos una responsabilidad, porque tenemos plantas tanto en Ecuador como Perú, como en Colombia, y evidentemente todo el tema ético está en el centro de lo que hacemos. Tenemos justamente porque tenemos esta responsabilidad con nuestra fuerza de ventas de tener la ética en el centro de lo que hacemos, proveedores también en las plantas. Entonces, efectivamente, no es posible, diría yo, que realmente tener una estrategia de sostenibilidad que no contemple esos tres ámbitos que efectivamente, como bien dijo Daris, están unidos, están concatenados. Entonces creo que efectivamente habrán unos donde haya más incidencia que en otros, pero ciertamente están todos presentes en esa estrategia, ¿no? Y la otra cosa que creo que es crucial para que finalmente funcione es algo que mencionó Aldo, que es si no está integrado dentro de la práctica, desde lo más alto del negocio, y que no están integradas todas las áreas del negocio, entendiendo cómo cada una suma a cada uno de estos elementos, tampoco es posible desarrollarla de forma eficiente, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, Julia, clarísimo todo lo que mencionas, y muchísimas gracias por esta intervención y por toda la experiencia de Yambal finalmente en este ámbito. Vamos a pasar a otro tema. Algo que es evidente es que los últimos 2 años de pandemia han generado cambios de hábito en las formas de consumo de los peruanos drásticos, brutales. ¿Cómo se ha manifestado la revolución digital que hemos vivido en su estrategia de sostenibilidad? ¿Y qué herramientas digitales hoy son útiles de cara a la ejecución de dicha estrategia? Esta pregunta la va a responder Cristian. Bueno, Álvaro, gracias por la pregunta. Bueno, gracias a mis colegas por las exposiciones. La verdad estoy disfrutando mucho escuchar lo que cada uno está haciendo. Da mucho placer saber que no estamos solos en la agenda, es una agenda que estamos juntos, y es bueno identificarse. Con respecto a la pregunta, Álvaro, de lo digital, creo que la revolución digital ya nos viene impactando hace muchos años, ¿no? Antes que la pandemia. Para nosotros en Natura fue fundamental, ya que nuestra estrategia tenga un enfoque muy fuerte en la digitalización, ¿no? Y en la evolución de cómo modernizar nuestro canal de venta directa, cómo traer soluciones que resuelvan la vida de nuestros consultores también. Cuando pasamos en la pandemia esto se agravó, ¿no? Esto se potencializó porque de un día para el otro la gente se quedó encerrada en sus casas, no podían salir, teníamos mucho miedo de cómo continuar el negocio. La verdad que garantizar que la economía siga circulando era bastante difícil, y creo que lo digital fue fundamental. Esta digitalización nos trajo como varios regalos y presentes en esto de la sustentabilidad, ¿no? En Natura evolucionamos las plataformas digitales justamente para modernizar la actividad de consultoría, y logramos tener resultados geniales para los consumidores,
Y un gran ejemplo fue el desarrollo de nuestra revista digital. Saben que venta directa es la venta por catálogo, y ya desde chiquitos, o de toda la vida, vemos a la señora con el libro, ¿no? Con la revista, compartiéndolo y vendiendo. Fue una gran evolución traer una revista digital, una revista que llega por WhatsApp, que es interactiva, que pueden cargar el carrito, que sus clientes responden y vuelve a la consultora automáticamente y se carga el pedido automático y listo, terminó la gestión. Y además ella puede optar porque se lo entreguemos nosotros a su cliente y no tenga que salir de su casa. Esto, además de facilitar y de traer una modernización a su actividad de consultoría, también trae un impacto importantísimo para el medio ambiente. Redujimos un 20% de las impresiones de revistas, que eso es carbono, eso es papel, eso es un montón de cosas que sí ayudan. También entrenamos al negocio y le dimos un acompañamiento mucho más cercano, y una asesoría que tal vez no teníamos ese alcance en la vida presencial, no todas podían salir de sus casas y venir a los eventos, entrenamientos, aprender. Tuvimos la oportunidad de hacerlo con lo virtual. Nosotros desarrollamos un programa de tutorías digitales donde capacitamos a más de 2.600 mujeres y hombres consultores para transformarse en más digitales, y que da mucho placer y mucho orgullo escuchar esos testimonios de cómo podemos transformar las vidas de las personas, ¿no? Cuando nos enfocamos, cuando es parte de nuestra estrategia. Y bueno, hoy actualmente seguimos con ese firme propósito de tener un negocio cada vez más digital. Creemos que no volvemos más a lo que conocimos antes, ya no será lo mismo, pero sí creemos que es necesario estar más cerca. Esta conexión es fundamental, y más en un negocio como el de Natura, donde desde la esencia todo es relaciones, es relación, es cosmética, es producto, es estar bien, y esto, pero de la mano de la digitalización, puede ser muy poderoso. Así que pienso que lo digital ayudó muchísimo en este camino y en esta construcción de agenda que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Cristian. Clarísimo, clarísimo cómo finalmente estas herramientas no solo se limitan, digamos, a la relación que uno puede tener, digamos, con el cliente, o a una mejora de procesos. Finalmente la innovación, la transformación digital, la misma tecnología puede ser aplicada para estas mismas estrategias, y es necesario hacerlo, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy, donde finalmente las relaciones, como tú mencionas, se construyen de una forma distinta. No nos queda otra más que adaptarnos a esta nueva realidad. Hablando de realidad y finalmente sobre coyuntura, ya habíamos adelantado un poquito esta pregunta, de hecho es para Darío, y va así: es inevitable que la coyuntura dicte qué tipo de acciones de sostenibilidad se priorizan en la organización. Por ejemplo, la pandemia, que obviamente nos llevó a realizar, digamos, acciones de sostenibilidad que estaban más alineadas, por último, con la S, más sociales. ¿Cómo mantener el foco en el largo plazo cuando las prioridades de corto plazo requieren de una mayor inversión en términos de presupuesto y de recursos humanos? ¿Cómo no perder de vista lo demás cuando tenemos estas necesidades tan urgentes? Darío, por favor. Gracias, Álvaro, por la pregunta. Digamos, creo que tenemos que reconocer que la mayoría de las personas, si no todos, tenemos algunos sesgos cognitivos, ¿no? De repente algunos hemos estudiado un poquito más esta forma de entender el comportamiento humano, ¿no? Un ejemplo típico es que si uno se inscribe en el gimnasio por todo el año, paga un poquito menos, ¿no? Y esto tiene una lógica, que uno tiende a comprometerse para largo plazo pensando de que realmente eso no necesariamente va a suceder. Y entonces, claro, vas el primer mes, vas el segundo mes, y el tercero ya no vas, y el cuarto ya no vas, pero ya pagaste todo el año, ¿no? Entonces, creo que sostenibilidad tiene un poco ese desafío también. Y creo que cuando estamos en tiempos de planificación, en tiempos de definición de la estrategia, y etcétera, tenemos que ser conscientes de esos sesgos que tenemos como empresas, como personas, como instituciones, y ponernos allí algunos controles, algunos incentivos, ¿no? Unos incentivos que te lleven en ese momento que estás dudando en que vas a sacrificar el largo plazo por el corto, ni que venga, nada, vamos a seguir apostando por el largo, ¿no? En Newmont, por ejemplo,
algo que nos ha parecido súper potente es tener unos bonos de largo plazo asociados a nuestros indicadores de sostenibilidad, por más o menos $1 billón. Entonces, nosotros tenemos unas tasas, si es que cumplimos con nuestro compromiso de mediano plazo. Si vamos al gimnasio todo el año, tenemos unas tasas. Si dejamos de ir al gimnasio, tenemos otras tasas, ¿no? Entonces, allí claramente hay un incentivo concreto en el que te permite estar alineado con ese propósito que te pusiste en esa sesión de planificación de una semana, donde todos salimos así como súper energizados y ya vamos a cambiar el mundo. Venga, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, eso me parece algo concreto, práctico, está disponible en el mercado, es un incentivo del mercado y que es poderoso. Y creo que nosotros tenemos la oportunidad también de tener alguna mirada parecida, y quisiera yo en la siguiente intervención, creo que me queda una más luego, estar en este contexto que yo les proponía en la primera intervención sobre país, reconocer que la informalidad es un desafío como país, ¿no? Tenemos una informalidad del 70%, otros hablan del 80%, pandemia hablan más cerca de los 80 que los 70, y algunas regiones del país, yo veía algunos reportes, más de la mitad de las regiones del país tienen más de 90% de informalidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para incorporar ese desafío de la informalidad en un país como el Perú en la sostenibilidad? Y claramente está en nuestra cadena de suministro. ¿En qué momento de nuestra cadena de suministro nosotros comenzamos a estar en esos grises con la informalidad? Si es el 70, 80, 90%, de la probabilidad es que en el primer grupo de proveedores o en el segundo grupo de proveedores ya estamos conviviendo con la informalidad, ¿no? Porque somos empresas, digamos, que tienen una estructura de compra, una estructura de además es parte del ESG. Tú quieres fomentar compra local, quieres fomentar servicios locales, y entonces ahí hay un espacio donde creo que podemos ser unos grandes catalizadores y que tenemos que darle visibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que también en esa mirada estemos pensando en sostenibilidad y estemos pensando en que esos estándares que nosotros estamos tratando de implementar en nuestro negocio más nuclear puede extenderse también a nuestra cadena de suministro, ¿no? En esa mirada que también te compromete, porque tú sales y te comprometes con tu cadena de suministro y después no puedes estar retrocediendo, ¿no? Ese es otro incentivo para permanecer. Cuando yo le prometo a mis hijos que voy a tener tal o cual comportamiento, me mantienen allí a raya, dicen, oye, pero tú me dijiste, y ahora, después, ¿qué me vas a decir a mí? Eso ayuda un poquito porque genera un sentimiento de grupo, articulas, catalizas un proceso más grupal, y como creo que Cristian lo decía, oye, no estamos tan solos en esto, ¿no? Entonces, tratar de generar esa articulación también ayuda a permanecer con el ojo puesto en esos objetivos de mediano o largo plazo y no quedarte en la transacción del corto. Muchísimas gracias, Darío, y muchísimas gracias además por lo lúdico del ejemplo. Ya sabemos acá que lo importante es continuar con esta ida al gimnasio durante todo el año y que finalmente no nos ganen estos objetivos a corto plazo de nomás verano 2023. Vamos ahora sí a pasar a una pregunta más, y acá me voy a detener un segundito porque les voy a pedir, ya estamos casi entrando a la ronda final de intervenciones. Todos tienen una, salvo Darice, que le quedan dos, que de hecho tú abres la siguiente pregunta, pero voy a aprovechar para hacer una breve pausa y pedirles que vayan pensando en una frase, una línea, una oración, algo que sirva como cierre para el webinar de parte de cada uno de ustedes a partir de lo que se llevan de lo conversado. Yo se los voy a pedir al final del webinar, una vez que acabemos con las intervenciones, y cada uno me va a ir soltando esta frasecita final, como para englobar de una manera de resumen todo lo que hemos conversado. Así que ahí les voy dejando para que vayan pensándolo. Dicho eso, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que la estrategia de sostenibilidad que implementa la compañía involucre a toda la organización y no solo al área de sostenibilidad? ¿Qué rol juegan los colaboradores en la ejecución de esta estrategia? ¿Y qué impacto tiene en el ambiente laboral de la compañía, de la empresa, este mayor nivel de involucramiento? Comenzamos contigo, Darice. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es
fundamental que toda la organización esté involucrada, ¿no? O sea, hace décadas la sostenibilidad era vista como, ¿no?, exclusivamente responsabilidad de estos equipos de sostenibilidad, era lo que se veía adyacente, ¿no?, a la gestión y a las operaciones del negocio, y eso ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, al nosotros pensar en estrategias de sostenibilidad totalmente integradas a la estrategia del negocio, eso conlleva necesariamente que esté presente en toda la organización, ¿no? Y yo creo que todo esto parte primero, y de hecho lo hemos comentado, por tener un propósito claro, ¿no? En Credicorp Corp, por ejemplo, nuestro propósito es contribuir a mejorar vidas, acelerando los cambios que nuestros países necesitan, ¿no? Y esto no es solamente una frase bonita, ¿no? Esto es algo que realmente vivimos, ¿no? ¿Y qué cosa es clave ahí? Que estamos pensando en lo que está detrás de todo lo que hacemos, ¿no? O sea, de nuestros productos, nuestros servicios, nuestros procesos, etcétera, hay personas, ¿no? Nosotros queremos contribuir a mejorar las vidas de estas personas, ¿no? Y otro rol fundamental ahí también es el de agente de cambios, ¿no? Estamos hablando de acelerar estos cambios que nuestros países necesitan, y creo que muchos de los que estamos aquí presentes estamos hablando justamente de eso, ¿no? Que tenemos que trabajar juntos para generar estos cambios, ¿no? Y esto se logra desde todos los niveles de la organización y afuera también, ¿no? Buscando alianzas con otras empresas, con otros grupos, etcétera, ¿no? Ahora, para integrar todo esto, digamos, a todos los niveles de la organización, nosotros, por ejemplo, en Credicorp tenemos un programa de gestión del cambio con 4 focos particulares, ¿no? Uno es el tema del liderazgo. O sea, los líderes modelan el comportamiento de las personas en la empresa, ¿no? Es muy importante que ellos crean en esto, ¿no? Que hay una convicción genuina y que se transmita en la organización la importancia que tiene esto, o sea, no solo para el éxito de la empresa, sino para el éxito del país, ¿no? Y de los contextos en los que operamos, ¿no? Entonces, el rol del liderazgo yo creo que es importantísimo, ¿no? O sea, es cómo medimos el éxito, ¿no? Cómo integramos, ¿no?, la sostenibilidad en nuestras conversaciones, en nuestra toma de decisiones. Otro pilar fundamental es el tema del entendimiento y la convicción. ¿Y cómo se genera todo esto? Brindándoles herramientas y recursos a toda la organización, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes niveles de capacitaciones para toda la empresa. Acabamos de crear un curso también de onboarding para todos nuestros nuevos colaboradores y que además va a ser extensivo a toda la organización para que todos sepamos de los conceptos de sostenibilidad, de por qué es relevante y por qué es clave para, como decía, ¿no?, para el éxito no solo de la empresa, sino también del entorno, ¿no? Otro frente también muy importante es el tema de mecanismos de refuerzo, ¿no? Y aquí, ¿a qué me refiero, no? Tenemos símbolos en las compañías que demuestran cuando algo es relevante o no, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Credicorp tenemos unas pirámides estratégicas donde mapeamos todo lo que es relevante, ¿no? Temas como experiencia del cliente, experiencia del colaborador, etcétera. Bueno, ahora tenemos un indicador también relacionado a temas de sostenibilidad, ¿no? O sea, a la ejecución exitosa de nuestro programa, y algunos de estos indicadores, dependiendo de la empresa, por ejemplo, tienen que ver con inclusión financiera, ¿no? O con temas de equidad de género, etcétera, ¿no? Y no solamente son símbolos, sino también hemos hablado justamente de la G, ¿no? O sea, es muy importante que como mecanismo de refuerzo se tenga un gobierno sólido de todo este programa, ¿no? De que esto se ejecute de forma correcta, que se le dé la visibilidad necesaria y que toda la organización esté al tanto de lo que se está haciendo, ¿no? Y ahí voy al otro frente que quería comentarles, que es también el frente de comunicación interna, ¿no? Creo que es importantísimo para motivar a las personas y justamente relacionado con este concepto de corto versus largo plazo que comentaba Darío. Si bien muchos de los temas de sostenibilidad son de largo alcance, es muy importante visibilizar los logros que se van teniendo en el corto plazo, ¿no? Porque si vamos alcanzando cada vez más hitos, esto genera mucha motivación en las personas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental tener esta visión de gestión del cambio, ¿no? Al fin y al cabo, esto es una transformación en la forma como tradicionalmente hemos hecho las cosas, y es importante incorporar esta visión en toda la organización, ¿no? Y que no se quede en el área de sostenibilidad. O sea, al final los colaboradores son los protagonistas, digamos, de la ejecución de todo lo que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias, Darice. Clarísimo lo que dice, ¿no? Finalmente, y cuando la pregunta era ¿qué rol juegan los colaboradores? Tú misma lo dices, son protagonistas. De ellos en gran parte depende el éxito de la implementación de esta estrategia.
Entonces, finalmente, todo lo que tú mencionas sobre la importancia de esta gestión de cambio y cómo manejamos todo este proceso es totalmente clave. Muchísimas gracias. Aldo, la misma pregunta para ti. Gracias, Álvaro. Mira, coincido con todo lo que ha mencionado Darice, ¿no? Las empresas están compuestas por personas. Eso es algo que parece simple de entender, pero a veces en el día a día nos olvidamos. Las personas tienen sentimientos, tienen sueños, tienen ilusiones y también quieren sentirse comprometidas con algo. Y ahí volvemos al tema, ¿no? Las personas son quienes desarrollan nuestra cultura. Entonces, qué importante es que esté alineada la forma de pensar y la forma de actuar de nuestros colaboradores. ¿Y cómo se alinea eso? Entendiendo el por qué. ¿Por qué hago lo que hago nuevamente? Porque cuando uno interioriza conceptos, el compromiso que se logra es genuino. Creo que eso es algo muy importante de lograr, ¿no? Que sea genuino, que quieran hacer las cosas en vez de que tengan que hacer las cosas. Yo les contaba que estamos en plena certificación B y siempre yo les decía a los colaboradores, si sentimos que tenemos que hacer trabajo adicional, es que no estamos listos para certificar. Es así de sencillo, tenemos que querer hacerlo. Esto nos va a hacer una empresa mejor. Y yo creo que eso es algo muy importante de hacer. Y para eso coincido en que la comunicación, tanto interna como externa, es importante, porque ahí es donde uno poco a poco va viendo los resultados de ese compromiso genuino, de esa cultura que se quiere implementar. El que tú, de alguna manera, aterrices todo lo que estás diciendo, por ejemplo, en temas de diversidad, ¿no? Se habla mucho de diversidad, pero realmente estamos avanzando en eso. Y ahí viene la importancia de hacer seguimiento a los KPIs. Por ejemplo, en CIDR tenemos el 30% de nuestro comité de alta dirección compuesto por mujeres. El 40% de estudiantes de nuestro Technical School ahora son mujeres. Estamos hablando de una industria que normalmente ha sido catalogada como pesada, de hombres, una siderurgia, ¿no es cierto? Entonces, vamos avanzando todos juntos en ese sentido. Cuando esto ocurre, yo creo que se genera un sentido de pertenencia que es muy importante que sientan nuestros colaboradores, ¿no? No se trata de una moda, no es una tendencia, es responsabilidad. Yo lo veo así, es responsabilidad con lo que estamos haciendo. Y esa es una forma de dejar un impacto positivo para el mundo. De hecho, el movimiento de ser una B Corp te enseña eso, te deja de que, lo que hace es de que tú dejes de ver, de tener una visión egocéntrica, ¿no? Que dejes de fijarte en ti y te quiere convertir en una mejor empresa para el mundo. Entonces, es muy interesante este camino porque no estamos solos. Tú me preguntabas, Álvaro, piensa en una frase, yo te diría, no estamos solos, somos parte de un ecosistema, somos parte de un todo y de hecho lo que podemos hacer en ese todo es importante. Entonces creo que tenemos una oportunidad junto con nuestros colaboradores de dejar un legado y cuando tú dejas un legado tienes una linda historia que contar. Yo lo puedo resumir de esa manera. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aldo, muchísimas gracias por las palabras que mencionas. Finalmente esta visión mucho más solidaria, ¿no? de cómo hacer empresa y de cómo relacionarse con su entorno. Creo que es clave, creo que es algo que deberíamos en general compartir. Vamos a cerrar esta pregunta contigo, Julia. Desde los colaboradores, por supuesto. Nosotros en Yambal también creemos firmemente que todos nos compremos el tema de sostenibilidad, no solamente como una palabra que dice sostenibilidad, y ni tampoco como mediciones, sino realmente como la transformación que queremos tener en el mundo. Es decir, nosotros tenemos que entender cuáles son los beneficios, por ejemplo, de reducir la huella de carbono. Y ese es un ejemplo, literalmente un ejemplo en vivo, que puede sonar muy simple, pero también es muy complicado, porque al final, digamos, ha sido un proceso para toda la organización hablar de huella de carbono, porque al final, primero, para las operaciones y para las plantas es muy fácil entenderlo, pero de repente para alguien que trabaja en un área que no tiene nada que ver con los temas más de plantas, no le resuena tanto, pero una vez que se entiende cómo esa reducción de huella de carbono impacta en todas y cada una de las áreas,
en los productos y en el mundo al final, y cómo eso también resuena dentro del mundo de nuestra fuerza de ventas y el cliente final, entonces se crea un círculo virtuoso en el cual nuestros colaboradores también se vuelven embajadores de los temas de sostenibilidad. Entonces, es muy lindo ver cómo en Yambal el tema de las empresarias, del emprendimiento es central al orgullo que se siente. Y al final creo que ese es el mensaje central, ¿no? Es decir, hablar de sostenibilidad ESG, hablar de los indicadores de S o de G, al final lo que tiene que sumar es a un propósito común y a un sentido de orgullo de por qué estamos aquí y cuál es nuestra contribución digamos, al mundo y cuál es nuestra contribución real a todos los distintos problemas que nuestras empresas quieren solucionar. Es decir, creo que al final para los colaboradores tiene que ser algo muy sencillo de entender y que genere el orgullo de quererlo comunicar, replicar y también involucrarse en estos procesos. Muchísimas gracias, Julia. Clarísimo lo que mencionas, la necesidad de formar además estos embajadores, o sea, representan nada más importante y finalmente nada tiene tanto impacto como que los mismos colaboradores sean quienes impulsan estas estrategias y que finalmente sirven como voceros de la marca, ¿no? En temas de sostenibilidad creo que también ya hemos tenido que olvidar esta concepción clásica que hemos tenido toda la vida de hacer las cosas con una mano sin que la otra se entere. Es cada vez más importante finalmente comunicar. Mientras más personas sepan de este tipo de cosas, finalmente el impacto es más grande. Vamos así a pasar a una última pregunta y a una pregunta de cierre que habla sobre el futuro. Así que a Cristian, Darío y Darice les voy a pedir que saquen su bola de cristal y nos ayuden a ser prospectivos, a mirar un poquito más allá sobre lo que se viene en cuanto a sus estrategias de sostenibilidad. ¿Cuál es el siguiente paso que piensan tomar como compañías de cara a seguir robusteciendo su estrategia de sostenibilidad y cuáles son los próximos hitos que quisieran alcanzar? Comenzamos contigo, Cristian. Bueno, vamos. Bueno, gracias. ¿Cuántos desafíos tenemos para hoy, no? La bola de cristal también. Bueno, es bueno compartir esto del futuro. Creo que también nos ayuda a aprender con los que estamos al lado. Y primero, hablando del futuro, creo que nosotros hicimos ya un compromiso público en Natura que llamamos Visión 2030 de sustentabilidad, que lo hicimos público, nos comprometimos con el mercado, con los accionistas, con todos nuestros públicos, que tiene que ver con un montón de indicadores para mejorar los distintos capitales, ¿no? Humano, social y ambiental. En este sentido, sí hay un montón de estrategias para mejorar toda nuestra cadena de abastecimiento, todo un fomento, seguir fomentando este respeto porque el bosque siga en pie, como lo que hacemos con la Amazonia brasilera, ahora colombiana, y queremos en otros países también, evitando la deforestación también. Seguir en esta carrera por ser una compañía net zero, ¿no? Partiendo desde nuestra experiencia como pioneros, como empresa de carbono neutro en el sector, creo que esto es fundamental, seguir buscando eso. Fomentar el aumento de las tasas de reciclaje en el país, creo que es importante aumentar la conciencia y las opciones de economía circular, son fundamentales. Seguir en estos esfuerzos de educación. Nosotros tenemos un programa de Creer para Ver, donde es una línea no cosmética, que todo lo recaudado va destinado a la educación del país, y que ahí hoy impactamos ya más de 600.000 niños en una educación de calidad. Seguir fomentando y expandiendo este tipo de programas. Creo que es, a partir de marcarte una meta, toda tu estrategia correr detrás de eso, ¿no? Y juntos. Me encantó lo que dijo Aldo, no fue la frase que eligió, pero me encantó esto que dijiste de que no es tendencia y es responsabilidad, me encantó. Creo que es bien potente mirarlo así.
Y tal vez lo más moderno y lo más novedoso en lo que estamos, que sí se los comparto, que es algo que también nos llena de orgullo, pero que también todavía tenemos muchísimo que evolucionar, que es, bueno, ¿de qué sirve si hago todo esto si no lo logro medir? ¿No? Y qué importante que es medirlo. Y hay una frase que me encanta que dice, dime cómo te miden y te diré cómo te comportas. Si no lo medimos, no sé lo que vamos a hacer. Es fundamental. Y nosotros estamos haciendo una evolución. En el 2016 lanzamos nuestro primer P&L ambiental, ¿no? Que era un estado de resultado que traía impactos de consumo de agua, emisiones de carbono. Y después fuimos evolucionando, venimos trabajando con el World Business Council for Sustainability, que es una organización mundial, y con un asesoramiento súper importante de personas de Suiza, ayudándonos a traer modelos de cálculos que tienen que ver con la monetización de las externalidades, que eso es algo fantástico, es algo con lo que siempre soñamos. Si pudiéramos cuantificar el impacto que generamos en los distintos capitales, así como tenemos nuestro IP&L, ¿no? Y estamos lanzando lo que llamamos de IP&L, que es Integrated P&L. Entonces, una columna, imagínense el estado de resultado, desde las ventas hasta el EBITDA, y las otras columnas, el capital humano, social y ambiental. Es fantástico ver que cuanto más shampoo vendo, ok, pero estoy provocando un mayor consumo de agua. ¿Cuánto vale esa externalidad? Existen modelos de cálculos hoy en Europa que ayudan a eso, y en eso estamos yendo. Todo nuestro modelo, como decía también Julia, de todo el impacto que generamos en la red de consultoras. Bueno, ¿cuál es el impacto que generamos en el desarrollo humano de esa red, en la renta que le generamos a esa red? La medimos contra la renta digna, que no es el salario mínimo, es una renta digna que te permite hacer mantener una vida de salud, de alimentación y de educación digna, y es importantísimo empezar a medirnos y a compararnos con eso, y si eso lo traemos a todas las tomas de decisiones de lo que hacemos, eso es lo que nos lleva, eso es el futuro. Las compañías que sean más capaces de mostrar el valor que agregan para la sociedad, creo que tienen un potencial de subir su valuation, que a veces parece que son cosas separadas, no lo son. Creo que las compañías que generan más valor son esas que son capaces de contar esa historia. Ese es el futuro, ese es el foco en el que estamos. Es un orgullo. El primer draft que sacamos de IP&L, que ya lo mencionamos, lo divulgamos el año pasado, hacia fin del año pasado. Tenemos una relación de cada dólar de EBITDA que generamos, multiplicamos por 10 el impacto en nosotros capitales. Eso es fantástico y es lindo verlo, y no todo eso es positivo, hay cosas negativas que tenemos que trabajar en mejorarlas, ¿no? En el consumo del agua, la generación todavía de carbono, que hoy la compensamos. Pero cómo trabajamos en no generarlo, el impacto negativo, ¿no? Y por eso es transformarlo en un positivo. El desafío es enorme, pero creo que es posible, y creo que eso es lo que viene por delante, y creo que ese es el futuro. Así que gracias por la pregunta, y ese es mi aporte acá. Muchísimas gracias, Cristian, por abrirnos la puerta hacia la actualidad y el futuro de Natura. La verdad es que muy interesante, y la verdad es que creo que nos deja además algunas ideas de hoy hacia dónde, y les da ideas a nuestra audiencia también de hoy hacia dónde deberían apuntar. Darío, la misma pregunta para ti. Gracias, Álvaro. Coincido con Cristian. Creo que hay un espacio muy potente en ir siendo cada vez más sofisticados, más rigurosos en la métrica. Creo que en la medida que podamos desarrollar ese conocimiento colectivo, vamos a poder ser mucho más eficaces en nuestra intervención hacia la sostenibilidad. En general, la mayoría de nosotros todavía nos quedamos en indicadores de resultado, ¿no? Pocos somos los que podemos hablar todavía ya de indicadores de impacto. Creo que ahí hay una oportunidad muy, muy potente, y creo que Natura siempre ha sido líder en este pensamiento, y ahí hay una posibilidad de seguir aprendiendo. Pero yo enfatizaría eso. ¿Cómo es que nos desafiamos a la métrica? Nos desafiamos a medir impacto, a poder mostrar ese impacto diferenciado de una intervención, de una propuesta versus otra. Lo siguiente, y en ese camino de poder medir impacto, tratar de también encontrar una oportunidad en la escala, porque cuando hemos dicho no estamos solos, pero cuando hablamos de las intervenciones estamos hablando de intervenciones nuestras como empresa única.
¿sí? Son pocas las intervenciones que hablamos de gremio o de sector o de privados en general. Y entonces creo que para nadie va a ser una novedad, y discúlpenme si soy reiterativo, en que tenemos que llevar la sostenibilidad al contexto país, al contexto Perú. Cuando hablamos de Perú, alguno acá levanta la mano que el Perú como está yendo y hacia donde está yendo es sostenible. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tener negocios sostenibles con un país que no sentimos que está yendo hacia sostenible? O una sociedad que no está yendo hacia sostenible. Entonces, creo que necesitamos desarrollar la capacidad de generar escala. Y ahí la propuesta es que nuestros aprendizajes, que puedan tener evidencia, que puedan tener métrica robusta, métrica de impacto, nos animemos a hacer incidencia por política pública. No hacer incidencia electoral, sino hacer incidencia por política pública. Lo que estamos aprendiendo en las diferentes empresas en educación técnica, por ejemplo, recojo un poco la experiencia de Aldo, nos decía, oye, yo estoy desarrollando capacidad tecnológica en jóvenes que no necesariamente han tenido la mejor educación básica, pero que soy capaz de ponerlos a estándar muy competitivo. Y bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea un estándar regional, un estándar nacional, ojalá? Ahí hay un aprendizaje que podemos proponer para que sea política pública y que tengamos indicadores de escala mucho más atrevidos, y creo que allí vamos a hacer una gran diferencia. Y por último, mi último comentario sería, también pensando en el Perú, creo que sostenibilidad pasa también por una convicción por la reconciliación. Nos tenemos que reconciliar entre peruanos, tenemos que reconciliarnos entre sectores, tenemos que reconciliarnos en tratar de construir esas relaciones. Me ilusiona mucho cuando los escucho hablar sobre los colaboradores. Creo que varios están haciendo algo también ya con la cadena de suministro, pero claro, nuestra sociedad no se acaba ahí, ¿no? Entonces creo que la reconciliación tiene que tener un componente. El ODS 16 creo que es lo que más se acerca para acceso a justicia, construcción de instituciones fuertes. Creo que allí también hay un espacio interesante donde podemos trabajar y podemos hacer la diferencia y ver un Perú sostenible, ¿no? Muchísimas gracias, Darío. Clave lo que mencionas, ¿no? Finalmente, como empresas nos involucramos cada vez más en situaciones que antes era como que, uy, mejor acá no me voy a meter. Como empresa me voy a meter, digamos, de cara a generar institucionalidad en el país, si esto es algo del sector público, o cómo me voy a meter a ver temas de políticas públicas, si esto es algo que debe ver el Estado. Creo que esta incompatibilidad ya no lo es más. Y hoy día las empresas también están llamadas finalmente a tener un rol cada vez más activo. Eso por un lado, y por el otro has mencionado algo muy importante. Llevamos unos cuantos años en donde la polarización social nos ha hecho olvidar de repente los puntos que nos acercan y nos hacen recordar hoy día más los puntos que nos alejan, ¿no? Entonces es importante también ver como empresas cómo podemos generar esos escenarios de consensos, de conciliar, de unir, más que de partir y de tratar de rompernos a partir de diferencias que pueden ser ideológicas u otras que finalmente no quitan un punto muy importante, que es que todos somos peruanos y todos queremos lo mejor para nuestro país. Para Darice, la misma pregunta, y ya para cerrar con broche de oro. Te cedo el espacio. Muchas gracias. Y me ha gustado mucho escuchar aquí a mis colegas y es algo que me motiva mucho, ¿no? Cuando veo justamente las personas que estamos involucradas en temas de sostenibilidad o empresas en las que ya se adoptó la sostenibilidad como, ¿no?, parte integral de todo lo que hacen. Motiva mucho ver estas ansias de colaboración, ¿no? De escalar, de impactar, o sea, ¿no? De hacer algo grande, ¿no? O sea, algo que realmente trascienda, ¿no? Y eso es algo que yo veo mucho, ¿no? En todos estos paneles, todas estas conversaciones que tengo con las diferentes empresas, y yo creo que si me pides una bola de cristal, yo soy bastante optimista en ese sentido, en que pienso que cada vez vamos a ir, ¿no?, trabajando más juntos hacia esa ruta, ¿no?, de impactar positivamente a través, o sea, de nuestras empresas y como individuos también, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, en Credicorp, o sea, ya les he contado nuestro propósito. Para nosotros es clave seguir fomentando la inclusión financiera, y es una inclusión financiera responsable, ¿no? Aquí y lo amarramos con educación financiera, ¿no?
sea, todo lo que hacemos tiene que tener un sentido final para la persona que está detrás de nuestros servicios, de nuestros productos, etcétera, ¿no? Y eso es algo que creo que nunca debemos olvidar, ¿no? Y lo mencionaba antes, ¿no? Detrás de todo lo que hacemos hay personas, ¿no? Y nosotros, ¿qué queremos? Queremos mejorar las vidas de las personas. Entonces, bueno, para nosotros es crucial promover la inclusión financiera. El año pasado hemos incluido financieramente a 1.2 millones de personas, y este año, acá hablando de escala otra vez, queremos impactar a 3 millones de personas, ¿no? Entonces hay que ser ambiciosos, ¿no? Al final, bueno, ya veremos cómo llegamos a la meta, ¿no? Pero hay que trazarnos objetivos súper ambiciosos, ¿no? De eso creo yo que va la sostenibilidad. Al final son problemáticas grandes, y como decía Aldo, no estamos solos, ¿no? O sea, operamos en un contexto y además somos varios los que estamos en esta ruta, ¿no? Entonces, sumemos esfuerzos en este sentido, ¿no? Y lo otro, amarro también ahí con lo que hemos venido conversando sobre el tema de métricas, importantísimo. Nosotros también estamos embarcados en esta ruta de cómo empezamos a medir este impacto, ¿no? O sea, al final no son solamente, ¿no?, resultados, alcance y demás, sino realmente qué cosas estoy generando con todas estas iniciativas, ¿no? Y eso creo que es, y acá lo relaciono con una de las preguntas que hicieron antes del corto plazo y el largo plazo, ¿no? Cuando tenemos claro qué estamos logrando con lo que hacemos, entonces ahí la discusión ya no se vuelve de corto plazo o de largo plazo, ¿no? O sea, si puedes realmente demostrar que estás teniendo un impacto positivo y duradero, entonces ya no se vuelve un tema de priorización, sino de necesidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo diría eso, ¿no? O sea, para mí el futuro, ¿cómo se viene? Eso, más colaboración, más impacto, más escala. Y aquí, otra vez, amarrando con otro de los temas que han comentado, es este tema de la digitalización, ¿no? Esto creo que es clave para potenciar todo lo que hacemos, ¿no? O sea, ahí, bueno, comentaban de cómo se ha transformado ¿no?, el modelo de ventas en Natura. Para nosotros también, ¿no? O sea, la inclusión financiera creció exponencialmente a través de Yape, ¿no? Es que es una herramienta digital, la educación financiera. Antes llegábamos a miles de personas, ahora llegamos a millones. Entonces, hay que aprovechar también estas herramientas y estas oportunidades que nos hemos ido encontrando, ¿no?, en contextos como la pandemia, ¿no? Entonces, eso también creo que es súper importante, ¿no? Aprovechar las oportunidades como vengan, ¿no? Muchísimas gracias, Darice, por ese cierre que creo que engloba en gran parte todo lo que hemos discutido en esta mañana. Así que muchísimas gracias por estas palabras finales porque hemos completado todas las preguntas que habíamos preparado para el evento de hoy, y no me queda más que volver a pasar por nuestros panelistas a pedirles lo que ya les había solicitado hace unos minutos. Una frase final, una oración final que englobe todo lo que hemos discutido ahora en esta mañana y que nos deje ya listos para ir a comernos el mundo de manera más sostenible. Aldo, comenzamos contigo. Gracias, Álvaro, y gracias aquí a los colegas. Muy agradecido primero por escucharlos, por todo el mensaje que han traído. Álvaro, me quedo con Juntos Somos Más. Creo que es un mensaje que resume todo lo que he escuchado acá. Juntos somos más, no estamos solos, sí. Y hay que saber aprovechar la fortaleza de cada empresa, porque juntos podemos hacer algo grande, no tengo duda. Muchas gracias a todos, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Aldo. Cristian, tu frase final. Gracias Aldo, gracias a todos por el espacio y por la oportunidad. Mi frase es: creo que debemos devolverle al planeta más de lo que tomamos de él. Clarísimo, Cristian. Muchísimas gracias por esa frase final. Julia, pasamos a ti. Uy, perdón. Bueno, primero solamente despedirme de todos, agradecerles, porque la verdad que ha sido increíble poder compartir esas experiencias. Y yo me quedo con una pregunta en realidad, que es: ¿qué huella positiva dejamos? Clarísimo. Muchísimas gracias, Julia. Buenísimo, excelente. Darío, pasamos a ti. Gracias, Álvaro. Reiterar, ha sido un tiempo estupendo, fabuloso poder compartir con todos. Ojalá que haya más ediciones y podamos volvernos a encontrar. Y si no, busquemos otro pretexto para encontrarnos y seguir haciendo cosas juntos, el desafío que nos plantea Aldo. Y un poco en ese sentido también, creo que tenemos que soñar grande, creo que tenemos que comprometernos con pasión
y creo que tenemos que sumarnos y sumarnos con todo, ¿no? Porque ahí creo que está la oportunidad y eso es lo que al final nos vamos a llevar en esa satisfacción y esa huella que nos plantea Julián. Muchísimas gracias, Darío, excelente. Darice, ya para ponerle broche de oro al panel. Bueno, yo también agradecerles a todos, la verdad que súper interesantes todas sus reflexiones y me voy más motivada. Y yo los dejaría con un llamado a la acción, ¿no? El momento de actuar es ahora, ¿no? O sea, no posterguemos las iniciativas, las oportunidades, ¿no? Actuemos ahora, ¿no? Y esto que hablamos de trabajar más en conjunto, hagámoslo, ¿no? Clarísimo, Darice, y muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el panel espectacular, de lujo que nos ha acompañado esta mañana. Realmente creo que todos salimos igual de motivados que ustedes después de haberlos escuchado y después de haber aprendido todo lo que nos han comentado, todas las experiencias que han compartido y finalmente todas las herramientas para tomar mejores decisiones que hemos tenido acá en este webinar. Así que me despido por última vez de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Aldo Tapia, CEO de CIDER Perú, a Cristian Kuhn, CEO de Natura, Julia Sobrevilla, Corporate Sustainability Manager de Yambal, Darío Segarra, Country Manager de Newmont Perú y Darice Gubins, Head of Sustainability de Credicorp. A los 5, ha sido un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Álvaro. Y a toda la audiencia. Gracias. Y a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana durante la última hora. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros conectados, por todas sus consultas, por todas sus preguntas, por finalmente estar aquí una vez más en un nuevo webinar de Semana Económica. En esta oportunidad le agradezco muchísimo a CIDER Perú por habernos dado esta plataforma para compartir contenido de calidad, útil para ustedes. Así que, sin mayor preámbulo, me despido. Esto ha sido Sostenibilidad y Estrategia, cómo impactar en los 3 pilares de ESG. Yo soy Álvaro Roncalvo Aronio, subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica, y conmigo hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.